Gracias te damos en esta hora, Padre. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, amado Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, amado Salvador. Recibe toda la gloria. Recibe la alabanza y toda la adoración. Aleluya. Gracias, Padre, te damos por todo en esta noche. ¿Cómo decirte, Dios mío, que sin ti yo no sé qué sería de nuestra vida? Gracias, Señor. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tus promesas nunca faltarán, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí, que en donde quieran que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Padre, te damos por todo en esta noche. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer nuestras Biblias, por favor, esta noche.
Maravilloso es nuestro Dios. Y quiero invitarlos a que abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos, el capítulo número 16, por favor. Evangelio de San Marcos, el capítulo número 16. Y vamos a compartir, amén, la palabra de Dios, aleluya, con la bendición de nuestro Dios Trino. Amén. Repito para todos, Evangelio de San Marcos, el capítulo número 16. Si lo tiene, me dice amén. Aleluya. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Amén. San Marcos capítulo número 16, leo para todos en el versículo número 15. Evangelio de San Marcos capítulo número 16, versículo número 15. Si lo tiene, me dice amén. Aleluya. Para poder, aleluya, leer la palabra de Dios para todos. San Marcos, el capítulo número 16, versículo número 15. ¿Lo tenemos? Vamos entonces a leer la palabra de Dios con, aleluya, la ayuda del Señor, y que esta noche pues Dios también nos ministre a través de su palabra. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el capítulo 16 de San Marcos, versículo número 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra leída. Pedimos ahora, mi Dios, que añadas bendición a la misma y que a través de tu palabra tú puedas ministrarnos a todos para ser edificados esta noche. Bendice la vida de todos los que a través de las redes sociales también se conectan para recibir este mensaje y que sea de gran, aleluya, bendición para todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Y con la ayuda de Dios vamos a continuar. Amén. Aleluya, estudio, ¿no? Como, aleluya, es el bautismo en agua. Amén. Estamos en la lección de el bautismo y esperamos hoy con la ayuda de Dios terminar esta lección. Aleluya. Esperando también que Dios a través de su palabra nos pueda ministrar. Amén. Bien, amados, hemos leído aquí en este pasaje, aleluya, que consideramos para esta noche, que es una orden, es un mandato, la del Señor, que todo aquel o aquella persona que haya creído en este evangelio, pues debe y tiene que ser bautizado en agua. Amén. Si bien es cierto, es un mandato del Señor, ahora quedará en cada uno de los creyentes de poder asimilar esta enseñanza, de poder ponerla por obra, porque hoy hay hombres y mujeres que a pesar que han creído en el evangelio, consideran que no es necesario bautizarse en agua. Amén. Algunos, aleluya, lo toman en poco, otros en nada, pero lo cierto es que es un mandato del Señor. Amén. Y lo dice claramente en el verso 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo en agua es indispensable. Es algo que no debe ni tiene que faltar en la vida de un creyente para poder, ¿qué cosa? Ser salvo. No es suficiente solo que hayan creído en el evangelio. No es suficiente solo
que hayan decidido, entre comillas, buscar a Dios, sino que ahora deben de cumplir este paso de fe y de obediencia, que es el ser bautizado en agua. Amén. Hoy hay una cantidad de hombres y de mujeres que no les preocupa este, aleluya, mandato del Señor, porque también es un mandato. El mandato dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Entonces, vamos a ver hoy día en el punto 3, abra por favor su libro de instrucciones bíblicas en la página número 34. Y vamos a ver hoy día aquí, aleluya, las condiciones o requisitos que debe de haber en el candidato, o sea, en aquella persona que, aleluya, va a bautizarse en agua. Imagínese que no es suficiente solo que alguien diga, yo quiero bautizarme. Amén. No es suficiente eso. Hay que cumplir requisitos que, aleluya, nos enseña la palabra de Dios para poder nosotros dar este paso de fe y de obediencia. Amén. Y dice aquí que el orden bíblico para los que pueden ser bautizados es el siguiente. Vaya por favor a San Marcos capítulo 1 en el versículo número, 14. Evangelio de San Marcos, el capítulo número 1, versículo número 14. Gloria a Cristo. Lo tenemos, San Marcos, el capítulo número 1, versículo número 14. Gloria a Cristo. ¿Lo tiene? Mire lo que nos dice el evangelista Marcos. Y dice de la siguiente manera. Verso 14. Después que Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y cuando Jesús iba predicando el evangelio del reino de Dios, dice que iba diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué nos está diciendo el evangelista Marcos? Que el candidato primeramente debe de arrepentirse. Amén. ¿Y arrepentirse de qué, pastor? De las diversas prácticas pecaminosas que por no conocer a Dios, quizás él o ella vivió practicando. Amén. Hoy hay una cantidad de hombres y de mujeres por no conocer, aleluya, la palabra de Dios, viven en fornicación y otros viven en adulterio. Vino aquí un hombre, aleluya, para decirme, pastor, quiero decirle que Dios ha tratado con mi vida. Yo no conocía al Señor y por años, casi toda mi vida, he sido un adúltero. Y digo que he sido un adúltero porque yo he conocido el evangelio desde niño. Miren que hay hombres y mujeres que Dios les da la bendición de conocer esta palabra desde que han sido niños. Y entonces, ¿qué sucede? Que aunque la palabra le ha sido sembrada, él o ella no ha tomado esa decisión. Porque es una decisión, hermanos, personal. Es verdad que nosotros como padres, como esposos, como esposas, como hermanos, como hijos, como miembros de una familia, como personas que hoy tenemos el amor de Dios en el corazón, hermano, deseamos que todos conozcan el evangelio. Amén. Yo no sé si usted anhela eso. Aleluya. Yo no sé si en su corazón hay ese deseo de que todos conozcan el evangelio, de que a todos les predique la palabra de Dios. Como le decía yo a una joven ahora que acababa el retiro, que yo cuando la veía con la mamá en el templo, yo pensé que ella era, amén, aleluya, una hija con una madre que era madre soltera, porque yo desde que llegué aquí casi todo un año la vi solo con su mamá.
Y cuando compartíamos, aleluya, yo dije, será madre soltera seguro. O en su defecto, se habrá quedado viuda la hermana. La mamá y la hija son miembros de la iglesia. Y entonces, en una de esas visitas que estaba haciendo yo, aleluya, visito a un adolescente. Y la hermana me doy cuenta que tiene aleluya, tiene un hijo ahí, adolescente. Le digo, hermana, quiero ir a visitar, estoy haciendo visitas de adolescentes y quiero visitar ahí a esa prole que está en la casa. ¿Hay algún problema? No, pastor, no hay ninguno. Ya, este lunes estamos allá. Ya, amén, pastor, no hay problema. Y entonces llegué a la casa. Y cuando llego a la casa, ya salió la mamá, salió la hermana, y yo le digo, hermana, aparte de su hijita, ¿quién más vive en la casa aparte de sus hijos? Ah, pastor, está mi mamá y está mi esposo. ¿Qué? Sí, mi esposo. ¿Su esposo es cristiano? Claro, es miembro de la iglesia también. Pero se ha enfriado, dijo ella. Se ha enfriado. Ya no viene al templo. Así, amén. Dígale a su esposo entonces que voy a venir a compartir con su hija y termino de atenderlo y voy a hablar con él. Amén, pastor. Compartimos ahí, aleluya. Y entonces me enteré que la hermana no era madre soltera, tenía a su esposo, casada, y son miembros de la iglesia. Y ahora que estábamos en el retiro de jóvenes, le decía yo a esta joven, oye, hijita, yo no sabía que tú tenías papá, yo pensé que tu mamá era madre soltera, o pensé que se había quedado viuda, o el papá lo había abandonado. No, pastor, sí, mi papá es miembro de... Yo le dije, y si tú sabes que estamos haciendo visitas, ¿por qué no me pidió que le visite a su papá también? Si estamos visitando aquí a todos los que se pueda. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que hay hombres y mujeres que a pesar que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, parece no preocuparle mucho la vida espiritual de su familia. Y déjeme decirle que usted, que conoce la palabra de Dios, no solo debe de preocuparse de que todos sus vecinos conozcan la palabra, no solo debe de compartirle la palabra de Dios a un vecino que se esté muriendo o a una vecina que quiera hasta suicidarse, no. Usted debe de empezar llevando el evangelio, el mensaje de Dios, primeramente a todos los de su casa. Es verdad que hemos estado, amén, en estas semanas, hermano, con varias actividades, pero ya, aleluya, estamos liberados de, aleluya, responsabilidades. Amén. Y si Cristo no ha venido, aleluya, vamos a empezar a hacer aire libre. Si Cristo no viene, mañana empezaremos. Amén. Y también iremos a visitar, acá estoy en deuda acá con mi hermana Irlinda. La familia dice, este pastor no va a venir, pero vamos a llegar. Amén. Aleluya. Mañana vendremos a hacer aire libre de repente a las 4 o 5 de la tarde. Y si el tiempo me alcanza, y haremos un aire libre allá en Palpa, y bajaremos para 3 Estrellas, y terminaremos acá, si el tiempo nos alcanza, en la casa, para hacer ese culto que está pendiente. ¿O no, hermana Arlene? Perdóname más bien que hemos estado ahí ajetreados, pero ya se acabó ya, aunque mañana esté empezando nuestra EBDB de adolescentes en todas nuestras iglesias. Nosotros estaremos desarrollando esa EBDB en la primera semana de marzo si el Señor no ha venido. Amén. Lo cierto es que el deber del candidato, como dice aquí en el verso 15, es arrepentirse. O sea, debe de sentir dolor de haber vivido pecando contra Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el que quiera bautizarse en agua no se puede bautizar en agua si no se ha arrepentido de todos sus pecados. Y si es que no ha tomado la decisión de separarse también del pecado, porque no es solamente que yo me arrepiento. Hay gente que se arrepiente en la noche del culto y mañana al día siguiente sigue practicando el pecado. Y viene por el día, va a buscar, aleluya, una cantina, va a buscar, aleluya, un hombre, una mujer y fornica y adultera.
y luego regresa en la noche para seguir arrepintiéndose. Y eso ya no se llama arrepentimiento, hermanos, porque el que está arrepentido está dolido de haber, ¿qué cosa? De haber pecado contra Dios. Y uno está verdaderamente arrepentido cuando siente dolor de haber hecho lo que hizo para no volverlo a hacer más. Amén. Para no volverlo a hacer más. Y eso es lo que debe de haber en un candidato que quiere bautizarse en agua. Antes usted le engañaba a su esposo, a su esposa. Ya no puede ser, amén, un hombre que traicione a su esposa o una mujer que traicione a su esposo. Antes usted era una lisurienta, un lisuriento. Usted está arrepentido de sus pecados, ya no habla lisura. Y si usted todavía no puede dejar de hablar lisura, usted necesita que todavía Jesucristo le liberte. Usted todavía tiene un demonio metido adentro. Usted viene aquí al culto y aquí estamos cantando coritos de alabanza. Yo sé que el Señor, y hasta se da su bailecito aquí en el culto. Y te vas a la casa para estar escuchando tu música mundana. Tú no estás arrepentido todavía. Tú necesitas nacer de nuevo todavía. Pastor, es que a mí me gusta, ve, pastor. Es que es lo único que todavía me queda, dice. Bueno, yo te voy a hacer más claro. Es el único demonio que te falta que salga fuera de tu cuerpo. Porque son los demonios los que nos llevan, amén, a vivir pecando contra Dios. El apóstol San Pablo dice, cuando ustedes se reúnan, aleluya, hablen entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Entonces nosotros como cristianos ya no podemos ni escuchar música mundana, música secular, música que no tiene que ver nada con Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaba la chicha? ¿Le gustaba la balada? ¿Qué más le gustaba? Los boleros cantineros, ¿qué más le gustaba? La cumbia, la salsa, el reggaetón, el rap, el reggae, ¿qué más le gustaba? Aleluya. El guayno, ¿qué más le gustaba? ¿Ah? Esas melodías sentimentales románticas, ¿no? Canciones románticas le gustaba. Aleluya. Y diversos géneros que hay. Entonces cuando uno es cristiano, uno corta con todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas que no le agrada a Dios. Dice la Escritura que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, aún con la música. Pero si usted viene aquí y aquí canta coro de alabanza y luego regresas a tu casa y mañana estás escuchando tu salsa, tu guayno, tu cumbia, tu reggae, tu aleluya, tu música mundana, entonces usted no está apto. ¿Para qué? Para bautizarse en agua. ¿Qué le hace falta a usted? Nacer de nuevo. ¿Qué le hace falta a usted? Que Cristo verdaderamente venga a morar en tu vida. Amén. Entonces encontramos que el candidato que quiere bautizarse en agua debe, primero, de arrepentirse. No puede haber ningún candidato, aleluya, miembro de la iglesia que anhele bautizarse en agua y todavía sigue escuchando música del mundo. Hay otros que no escuchan música del mundo, pero les gustan las novelas. ¿Cuántas noveleras hay aquí esta noche? ¿Hay alguna novelera aquí? ¿Ha venido alguna novelera aquí? Alguno dice, sí, pastor, pero yo ahí nomás encubierta. Ahí en mis cuatro paredes donde no ve nadie, ahí nomás yo veo la novelita. Pero nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Y entonces uno como cristiano, como cristiana, que está arrepentido, ya no ve novela. Pastor, ¿y por qué es pecado ver novela? Porque la novela alimenta la concupiscencia. ¿Cómo, pastor, que alimenta la concupiscencia? O sea que esos programas, hermanos, lo que hacen, aleluya, es incitar ¿a qué? A la violencia. ¿Incitan a qué? Al engaño, a la traición, a que te metas con una mujer casada, a que te metas con un hombre casado. ¿A qué? Aleluya, a la fornicación, al adulterio y a diversos pecados. Amén. Entonces nosotros como cristianos ya no podemos alimentar nuestra concupiscencia con esas cosas carnales. Aleluya.
Alguno dijo, pastor, pero yo lo que miro es caso de la vida real, dicen otros. Amén. Pero eso es, aleluya, el objetivo de ello. Entonces, el candidato que va a bautizarse en agua debe de haberse arrepentido. Amén. De todas esas cosas. Hay otros que dicen, pastor, menos mal que yo ni bailo ni tomo, pero te gusta todavía estar en reuniones con tu familia, donde están ahí, aleluya, hasta bailando. Pastor, yo no tomo, pero estás en medio de los borrachos. Yo no tomo, pero estás en medio de la música mundana. Y si ese eres tú, pues usted como candidato, usted igualmente necesita nacer de nuevo. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Vamos a verlo. No pierda San Marcos, por favor. Y quiero que vaya a Corintios, el capítulo número 6. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Pablo de esas cosas carnales y terrenales. Primera de Corintios, por favor. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo número 6. Mire lo que nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 6. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tiene? Mire lo que nos dice. Versículo 14. ¿Qué dice? No os unáis ¿en qué? En yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. O sea que nosotros como creyentes ya no podemos convivir en un ambiente donde la gente es incrédula. Que por trabajo, que por estudio nos toque de repente compartir el ambiente. Amén. Bueno, es nuestro deber porque estamos estudiando, porque estamos trabajando. Pero ya no debe de ser menester nuestro ir a buscar ese tipo de reuniones. Y tienes un hermano mundano, una hermana mundana. Y cuando viene tu hermano, cuando viene tu hermana hasta para poner su música mundana, tú te sientes hasta feliz de estar con ellos. Pastor, es que es mi tía. Ella es como mi madre. Pastor, él es como mi tío, me crió de niño, es como mi papá. Pero te lleva a compartir ambiente de mundo. Lo que estás haciendo es unirte en yugo desigual. ¿Por qué? Porque hoy tú eres creyente y ellos son incrédulos. ¿Y qué tipo de conversación tienen los incrédulos? A ver, ¿usted qué ha compartido? ¿Qué tipo de, aleluya, conversaciones tienen? Algunos hasta morbosos. Otros hasta bromas en doble sentido. Otros hasta hablando lisuras. Otros hasta hablando jergas. Otros hasta teniendo una conducta que no es propia de un cristiano. Y entonces el candidato que quiere bautizarse en agua debe de saber que ya no debe de tener yugo desigual. Que hoy con quienes debes de buscar de compartir son con los hermanos, son con los hombres, con las mujeres de la fe, son con los creyentes que han conocido al Señor. El apóstol Pablo dice más todavía, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo vas a tú estar compartiendo con un hombre que le gusta practicar la injusticia? Amén. No se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque participamos con ellos, aunque no seamos partícipes directos, pero somos indirectos. Dice más. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ya se me durmió ya. Despierta, despierta. ¿Qué dice? Ya pasamos eso ya. ¿Qué sigue? Y no le digo yo que ya se me cabecearon ya. Hoy cabeceador y cabeceador, despiértate. ¿Qué dice ahí el que sigue? ¿Y qué comunión? ¿Qué cosa? La luz con las tinieblas. No hay comunión, hermanos. Mírame acá. Acá este ambiente está lleno de luz. ¿Podrá habitar las tinieblas con la luz? No se puede. Usted no puede decir aquí la mitad, amén, está todo oscuro y la otra mitad está todo claro. No se puede. Y Pablo hace la comparación que nosotros como creyentes no podemos tener comunión. Y cuando dice de comunión, ¿qué está hablando? De que usted comparte con ellos, de que usted se sienta a gusto con ellos. Yo no concibo, hermano, a un creyente que se sienta mejor compartiendo con mundanos que con cristianos. Eso no es de un cristiano. Un cristiano entiende
que ahora si está en la luz y comparte con alguien que está en tiniebla, es para predicarle la palabra de Dios, es para darle el mensaje de salvación. Pero cada vez que el hermano o la hermana que se supone que es la luz se reúne con un inconverso o con una inconversa, para hablar hermanos sandeces, para hablar hasta, aleluya, vida del pasado. Ay, fulano, ¿te acuerdas cuando estabas tú con la vecina que vive ahora a la vuelta de tu casa? Hasta recordando hasta los pecados que practicabas en tu juventud o en tu adolescencia. Entonces Pablo tiene que decir, no hay comunión la luz con las tinieblas. Verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Hay un acuerdo entre Cristo y Belial? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay forma, hermanos, de que haya unidad. Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué sois? El templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y entonces, ¿qué dice el Señor en el verso 17? Léalo fuerte y claro, ¿qué dice? La orden del Señor, ¿qué cosa es? Que sigas compartiendo con ellos, que los sigas buscando a ellos, que los sigas llamando para reunirte con ellos. ¿Esa es la orden del Señor? No. ¿Qué manda el Señor? Que salgas de en medio de ellos. Yo cuando me convertí, hermano, yo no más volví a compartir ni un cumpleaños con mis hermanos. Aleluya. Porque todo es borrachera, todo es fiesta, todo es música de mundo. Aleluya. Pastor, es que es su cumpleaños, pastor, ¿y qué hago? O sea, yo sí me tengo que tragar toda su basura de inmundicia, aleluya, que realizan o desarrollan para celebrar un cumpleaños y ellos no pueden escuchar lo santo, lo puro, aleluya, que son las alabanzas de Dios. Aleluya. Y eso usted tiene que aprender, porque hoy hay una cantidad de cobardes, aleluya, creyentes, que ellos sí no tienen que decir nada si escuchan, aleluya, su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, amén, su música mundana. Pero ellos sí se incomodan si nosotros ponemos nuestra música cristiana. Aleluya. Y Pablo tiene que decir entonces que hay que salir de medio de ellos. Y dice más, y no toquéis lo inmundo. Saben ustedes que hay clientes que dicen, no, yo no tomo, pero pasan la botella a los borrachos. O está en medio de borrachos. Él no toma, ella no toma, pero está ahí el primo borracho, la prima borracha, el tío, el cuñado, el sobrino, todos los borrachos están ahí. Ya, salud, vamos a brindar. ¿Qué haces tú metido allí? ¿Qué te hace falta? Que nazcas de nuevo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo se siente incómodo en ese ambiente, hermano. Yo el día que me convertí, para mí acabó toda la reunión social, familiar. Y no digo que no comparta con mi familia. La comparto. Y si a veces de repente me ha tocado ir a visitar a mi mamá y ya hay un ambiente de mundo, llego, saludo a mi mamita, me retiro. Punto. Si llego más temprano, tengo la oportunidad de compartir o de repente salir a comer o a pasear. Pero ya no de estar en un ambiente de borrachera, hasta de conversaciones que no nos edifican. Y Pablo nos dice, aleluya, aquí en este libro de Corinto, por lo cual dice el Señor, salid de medio de ellos y apartaos. Y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice el verso 18? ¿Qué dice el verso 18? ¿Cuándo te vas a convertir tú en hijo para Dios y Él como tu Padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando salgas de en medio de ellos. Pero tú sigues en medio de los borrachos. Tú sigues en medio de los lisurientos. Tú sigues en medio de esos morbosos, mañosos y de esos groseros. Tú sigues siendo un hijo de las tinieblas. Amén. Pero si nosotros salimos de medio de ellos, entonces ¿qué va a ocurrir? Dios nos va a tomar como hijo y Él va a ser para nosotros por Padre. Aleluya. Entonces, para avanzar,
Nos dice aquí la Escritura que el candidato debe de arrepentirse. Amén. Debe de arrepentirse, aleluya, de sus pecados y creer en el Evangelio. Vaya a San Mateo 28, 19. Vamos a San Mateo capítulo 28, verso 19. Aleluya. San Mateo capítulo 28. ¿Lo tiene? Mire lo que nos dice capítulo 28, verso 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden del Señor? Que vayamos y hagamos ¿qué cosa? ¿Que hagamos qué cosa? Ahí está. Lo dice claramente en el verso 19. ¿Qué nos manda hacer? ¿Qué nos manda hacer? Hay que hacer discípulos. En otras palabras, hacer discípulos, ¿qué significa? Hay que prepararlos. Mi hermana linda, ¿te quieres bautizar, sí o no? Ya, vamos a prepararte. Y aquí te estás preparando. Ya cuando venga el examen final, vamos a ver si apruebas. Aleluya. Amén. Y todo aquel o aquella que quiere bautizarse, hay que prepararlo. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a formar? Con el mensaje que nos ha dejado el Señor. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos de vivir. Por eso el verso 19 dice, enseñándoles, ¿qué cosa? ¿Qué hay que enseñarles? ¿Qué hay que enseñarles? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién lo mandó? ¿El pastor Guillermo? No, el Señor Jesús. Él es el que ha mandado, aleluya, a que guardemos todas estas cosas que están escritas. Y Él nos ha dado una promesa. Si la guardamos, ¿qué va a suceder? Después del punto y coma, ¿qué va a suceder? El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Pero va a estar todos los días si guardamos todo lo que Él nos ha mandado. Pero si usted no guarda todo lo que Él le ha mandado, entonces no habrá una cobertura para usted. Amén. Entonces, en el segundo punto, el candidato debe de ser instruido, debe de ser formado, debe de ser enseñado, debe de ser preparado en guardar todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que pueda estar apto para prepararse. Alguien me dijo, no, pastor, yo no quiero anotarme la doctrina porque no estoy preparado. Pero justamente por eso uno se anota la doctrina. Justamente por eso uno, aleluya, amén, viene aleluya, a los cultos para ser preparado. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos va a ir preparando, la que nos va a ir formando, la que nos va a ir instruyendo. Aleluya. Luego encontramos, bueno, ya lo leímos San Marcos 16, 16, que el candidato debe de creer. El que quiere bautizarse, San Marcos 16, 16. A ver, léalo. ¿Qué dice San Marcos 16, 16? Ajá, el que creyere. O sea que el candidato no se puede bautizar si no cree. ¿Si no cree a qué? ¿Ah? Si no cree a todo lo que el Señor nos ha mandado. Aleluya. Entonces el candidato debe de creer. Es decir, que una persona antes de poder ser bautizada debe de arrepentirse de sus pecados, debe de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe dar frutos dignos de arrepentimiento, debe ser doctrinado propiamente, debe tener una experiencia clara de su salvación
Y si es bautizado antes de tener todas estas cosas, se bautiza simplemente un pecador seco y sale un pecador mojado. El hecho de que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados para luego ser bautizado, obviamente excluye, ¿qué cosa? El bautismo de los niños, porque los niños no se bautizan. Amén. Avanzo. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo que debe de tener un candidato para bautizarse en agua? Pues la Biblia no lo señala. Simplemente el candidato debe de tener conocimiento, sí, del paso que va a dar. No puede haber ningún miembro de la iglesia que se bautice en agua y no sabe ni por qué se bautiza o no sabe ni por qué se bautizó. Y el pastor le pregunta, a ver, candidato Toribio, ¿qué significa aleluya? O a ver, ¿cuál es el objetivo de la iglesia cristiana? ¿Y qué me va a responder el alumno Toribio? Ese es su objetivo suyo. ¿O ese es el objetivo que le enseñamos? ¿Se da cuenta? ¿O va a decir el alumno, no, pastor, esa clase no vine? Y yo le pregunto a usted, ¿qué debe de hacer uno que recién conoce al Señor? ¿Qué debe de hacer? Bíblicamente, porque eso ya lo hemos enseñado, es la primera lección que le hemos dado. ¿Qué debe de hacer? A ver qué dice allá la alumna Brisa. ¿Qué debe de hacer uno que recién se ha convertido? Que está con todo el deseo de buscar a Dios. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿Se da cuenta? ¿Qué debe de hacer la alumna Jenny? Bueno, podría ser, pero lo que se le ha enseñado es que ese nuevo convertido debe de ser instruido, debe de ser formado, debe de ser adoctrinado, no con una doctrina de una denominación, porque nosotros no tenemos una doctrina. Hay gente que cree que el movimiento misionero mundial tiene su propia doctrina y hasta le dicen a otros creyentes, no vayas allá porque ellos tienen otra doctrina. Pero nosotros no tenemos ninguna otra doctrina. Nosotros tenemos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Y eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué debe de hacer un recién convertido? Debe de ser instruido, debe de ser formado. ¿Y cómo va a ser formado? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y para que se forme, ¿qué debe de hacer ese recién convertido? Pero ¿qué debe de hacer para ser instruido, para ser orientado, para ser preparado? Congregar todos los días. ¿Ah? Pero alguno dice, ¿qué pastor? ¿Todos los días? Sí, todos los días. Pastor, ¿y por qué el hermano no viene? Porque se está muerto. ¿Y la hermana por qué no? Porque no ha nacido de nuevo. Y hay gente que dice, pero pastor, él, yo nomás y ellos no. La salvación es personal. Aleluya. Yo he conocido al Señor, hermano, hace más de 20 años. Y yo conocí a mucha gente que empezó conmigo. Y muchos de ellos en el camino se fueron perdiendo. Y otros en el camino se fueron enfriando. Y otros en el camino dijeron, no, está difícil, ya no puedo, mejor me regreso al mundo. Y se regresaron a la borrachera. Y se regresaron al adulterio. Y se regresaron al pecado. Entonces el que ha nacido de nuevo, hermanos, una de las características de esos frutos del que se va a bautizar es que ama la casa de Dios. Hasta moribundo, pero llega al templo. Hasta enfermo, pero llega. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Pero hay una cantidad de hombres y de mujeres que ya no congregan. ¿Cuántos de los que me estarán mirando por las redes, qué haces mirándome tú la cara? Tú deberías estar sentado en el templo de tu iglesia. Pero ¿cuántos de ellos veo hoy día no vinieron al culto? Aquí o en cualquier lugar.
Pero Dios los bendiga a esos hermanos que ya salieron del culto y dijeron cuando llegaron a casa, voy a ver quién está predicando en vivo. Y se encontró con el pastor Guillermo. Dios los bendiga. Usted que ya vino del culto. ¡Qué maravilla! Pero qué desgracia la vida de algunos creyentes, hermano. Que cuando se acuerdan nomás vienen al culto. Que cuando tienen tiempo nomás vienen al culto. ¿Ah? Y hay que entender, hermanos, que el alimento que nuestra alma necesita todos los días es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. ¿Por qué la gente no persevera? Justamente por esa causa. Porque no se alimenta. Y mañana se va a sus labores. Y entonces se encuentra con una batalla. Se encuentra en un combate. Porque estamos en una batalla espiritual. Y por esa razón, como no alimentó su alma, como no alimentó su vida espiritual, se vuelve en un blandengue, se vuelve en un mequetrefe, se vuelve en un debilucho, se vuelve en una presa fácil del maligno. Y por eso que su vida no puede ser transformada. Y por eso que su vida no puede ser cambiada. Y entonces él dice, pastor, yo quiero cambiar, y cree que el pastor lo va a cambiar. Y el que cambia no es el pastor. El que cambia es Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Dele palmas a Cristo si puedes. Y si puedes, hazlo con ganas. Porque hasta para aplaudir algunos están moribundos y moribundas. Aleluya. Entonces, amados, aleluya, el tiempo para bautizarse en agua no lo describe la Biblia. Pero sí deben de haber frutos. No se puede bautizar a alguien en agua que no ama la casa de Dios. Así tengan 20 años de conocer la palabra, esa gente no puede bajar al agua, hermanos. Amén. Y más si no tienen ningún problema de salud. Pero es distinto cuando hay personas que ya son adultos mayores y están enfermos. Amén. Es distinto. A algunos no le duele, pero nada le duele, hermano. Está más completo que los enfermos que están en el hospital. Y no aman venir a la casa de Dios. Entonces, no está preparado para que se bautice en agua. Oiga, un creyente que no ame la casa de Dios, que cuando no viene al culto está hasta feliz, dice, ay, qué rico, hoy día no he ido al culto. Ese hermano no se le debe de bautizar en agua, porque uno de los frutos de uno que de verdad se ha convertido es que ama la casa de Dios. Y cuando no viene al culto, hasta se pone triste, hasta le duele en el corazón no haber venido al templo, hasta llora de impotencia porque de repente no había hasta un medio de transporte para que lo traiga a la casa de Dios. Pero que está feliz de la vida, no, pero si ayer ya fuimos, ya para qué vamos a ir hoy, ya vamos a pasar mañana, ya hay que descansar unos días, dice. Aleluya. Y entonces por esa razón Dios no puede hacer su obra. Por esa razón Dios no puede transformar su vida. Por esa razón que no puede dejar esa vida de mundana, de mundano. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido libre. Amén. Entonces el Nuevo Testamento no especifica ningún tiempo, pero la persona debe estar plenamente consciente de su experiencia con el Señor. Y durante la era apostólica, el hecho de creer, aceptar y confesar a Cristo y su evangelio representaba persecución, pérdida de bienes, fortunas, herencias y aún hasta la propia vida. Así que el que creía y confesaba ya estaba mejor preparado que aleluya, mejor preparado para el bautismo que uno que hoy recibe clases de bautismo por varios meses. Pero se recomienda que el candidato sea enseñado de modo que al ser bautizado sea consciente del paso tan importante y precioso que está dando. O sea que el que se bautiza debe de saber lo que está haciendo. Pero mira, hubo un candidato que se bautizó en agua. Se bautizó hoy. ¿Y sabe qué hizo al día siguiente? ¿Sabe qué hizo? Se fue a una discoteca a darse una rumba. ¡Oh, hermano! Se reunió con todos los borrachos de mío que tenía. Para celebrar que se había bautizado en agua el día anterior. Imagínate. ¿Qué pasó? No dio frutos. No estaba preparado. No había nacido de nuevo. Finalmente, el significado del bautismo en agua. El bautismo en agua es una lección objetiva. El bautismo en agua es una lección objetiva, visible, tangible
externa de una realidad espiritual interna. ¿Qué quiere decir? Que es notorio, amén, aleluya, el cambio de esa persona. Ese hombre o esa mujer que dice que ha tenido una experiencia con el Señor, su vida no es la misma, amén, su vida es otra. Y eso lo notan ¿quiénes? Primero, la familia. La familia es la que se va a dar cuenta de ti. La familia se da cuenta si tú has cambiado, sigues siendo el mismo de toda tu vida. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una, aleluya, una lección visible, notorio. Dice más, la realidad espiritual e interna es que la persona ha muerto al pecado y al mundo y el viejo hombre ha sido sepultado y se ha levantado una nueva criatura. Eso significa el bautismo en agua. Cuando nos sumergen en agua, estamos muriendo a ese viejo hombre. Ese viejo hombre de repente que hablaba lisuras, que robaba, que mentía, que practicaba cualquier práctica pecaminosa y que ahora es una nueva persona. Antes le gustaba ir a una cantina, no, ahora le gusta venir a la casa de Dios. Otros dicen, ay, pastor, menos mal que yo era un borracho. Pero le gustaba antes ir a jugar su partido de fútbol todos los domingos. Y hay mucha gente que todos los domingos le gusta ir a jugar su partido de fútbol. Le gustaba ir a una piscina, le gustaba ir a la playa, le gustaba hasta calatearse. Pero ahora que conoce al Señor, ha cortado con toda esa vida de mundo. ¿Por qué? Porque entiende que el domingo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque Él ha nacido de nuevo, porque Él tiene una nueva vida. Aleluya. Pero cuando uno no ha nacido de nuevo, uno sigue llevando su vida tan igual como siempre. Pero el apóstol San Pablo escribe, amén, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, aleluya, un candidato debe de estar plenamente, aleluya, claro del paso de fe que va a dar. Amén. ¿Cuántos quieren bautizarse en agua? Mira, ve una nomás y el resto, no sé, pastor, ¿qué será eso? No me interesa, no me preocupa. ¿Se da cuenta? Aleluya. Pero ya lo sabes. Es un requisito indispensable para entrar al cielo. Porque es una orden del Señor. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que se bautizó, que está por la red, dirá, gracias a Dios que me bauticé. Pero si te bautizaste, ahora debes de estar más consagrado que cuando empezaste. Porque hay una cantidad de hipócritas que están en las iglesias, bautizados en agua, hasta con un nombre, hasta con un título, aleluya, que les describe como líder, como miembro de un grupo, amén, que presiden, que lideran. Pero están peor que cuando empezaron. Cuando empezaron eran temerosos a Dios, eran consagrados a Dios. Pero hoy han pasado los años y se han vuelto en unos religiosos también. Aleluya. Por eso Apocalipsis nos dice que el que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es puro, sea puro todavía. Pero el que es inmundo y quiere todavía vivir en la inmundicia, pues sigue viviendo en tu inmundicia si quieres todavía. Pero cuando Cristo venga, ya sabrás, aleluya, que difícilmente te vayas con Él. Amén. El asunto no es que te bautices en agua. El asunto es que tú que te bautizaste en agua, cada día vayas creciendo, cada día te vayas consagrando, cada día ese temor vaya embargando más tu vida. Aleluya. Pero ¿cuántos miembros de la iglesia? Amén. Que solo aparecen los domingos en los templos. Que solo aparecen 2 o 3 veces por semana en los cultos. ¿Qué pasó? Te volviste en un tibio. Te volviste en una tibia. Y los tibios y las tibias, dice el Señor, los va a vomitar de su boca. Porque tú para Dios
le eres una peste. Pero ojalá que esta tarde o esta noche esta palabra pueda refrescar tu alma y te pueda llevar a tomar una decisión. Amados, nos ponemos de pie esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra predicada. Mi buen Dios, que esta palabra cada día quede impregnada en nuestros corazones y haga la obra en cada uno de mis hermanos. No solo de los que están aquí en el templo, sino también de todos los que a través de las redes sociales se conectan, oh Dios. Allá también haz la obra en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que cada uno de ellos, los que no se han bautizado en agua, anhelen ese paso de fe y de obediencia, Señor. Porque en tu palabra vemos que es un requisito, aleluya, que no debe de faltar en todo aquel o aquella que se quiere salvar. Padre, ten misericordia de nuestras vidas. Glorifícate, oh Dios, en todo, y que esta palabra los limpie, los santifique. Que esta palabra, oh Dios, haga esa obra perfecta que ha hecho a lo largo, aleluya, de la predicación. Gracias te damos, amado Dios. Glorifícate en cada hermano, en cada hermana. Ponle en el corazón ese anhelo, ese deseo de bautizarse en agua. Obra, Padre Santo, en sus vidas y que tu gracia los alcance a todos en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo. Levante su mano y dígale a Dios esta noche: yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tus promesas nunca faltarán, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí, que en donde quieran que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Aleluya. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos los hermanos que nos han acompañado también esta noche a través de las redes sociales. Nos despedimos de este lugar, mas no de la presencia de Dios, esperando volvernos a encontrar el día de mañana. Así que a todos nuestros hermanos que nos han acompañado por las redes, los esperamos el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos mañana.